Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Banca Explica. Yo soy Marius Calvet y soy integrante del Comité de Sustentabilidad de la Asociación de Bancos de México. Tengo el gusto de presentar en esta charla a Pablo Casó. Pablo es responsable de Estrategia y Relaciones con Mercado Financiero para América Latina de Bloomberg. El tema de hoy en Banca Explica es el de recomendaciones del TCFD, el rol del sector privado frente al cambio climático. Es muy importante para comprender la relación que existe entre el sector privado y más puntualmente el sector financiero con el cambio climático, sus principales riesgos, oportunidades y cómo desde las empresas se pueden realizar acciones que permitan contribuir a reducir los riesgos climáticos. Las recomendaciones de este grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima, que es lo que quiere decir las siglas TCFD, por sus siglas en inglés, son importantes porque al aplicarlas se brinda información consistente y relevante a inversionistas de los mercados y al público en general para que comprendan los riesgos económicos y las oportunidades que resultan del cambio climático. El aumento de las divulgaciones, es decir, la transparencia con la que las empresas e instituciones financieras analizan y comparten su información en línea con las recomendaciones, ayudará a los mercados globales a tomar decisiones de dónde colocar el capital, de forma que estas inversiones sean más eficientes y permitan la mitigación de los efectos disruptivos del cambio climático. Desde la Asociación de Bancos de México, la ABM, el Comité de Sustentabilidad promueve entre todos los bancos miembros que se conozcan estas sanas prácticas internacionales. Desde el comité también realizamos capacitaciones para que los bancos que operan en México puedan estar al día de estas tendencias globales y puedan analizar todas las oportunidades y los beneficios de incorporarnos a estas prácticas en nuestras estrategias de negocio. Pablo Casó tiene una amplia experiencia en identificar las oportunidades del mercado de cara a las nuevas tendencias internacionales. Además, su posición en Bloomberg, que es la empresa de servicios financieros que preside el grupo de trabajo TCFD, lo dota de conocimientos clave para que permitan al público que hoy nos acompaña en esta transmisión conozcan qué es el TCFD, cómo surge, de qué tratan estas recomendaciones y por qué es más importante que cada vez más empresas del sector privado y del sector financiero se sumen, además de saber cómo las recomendaciones también benefician a las personas. Antes de cederle la palabra a Pablo, me gustaría invitar a todo el auditorio que hoy nos acompaña a escribirnos sus preguntas en la sección de comentarios para que las respondamos en los últimos minutos de esta parte. Pablo, te doy la bienvenida a Banca Explica el día de hoy y si te parece, para iniciar, Pablo, ¿nos pudieras compartir cuáles son estos efectos y riesgos del clima, del cambio climático? ¿Qué es el cambio climático y a qué nos referimos como riesgos climáticos? Hola, Marius, qué gusto estar en contacto contigo nuevamente. Muchísimas gracias a la ABM y felicitaciones por esta iniciativa. Sí, creo que la mejor manera de empezar a hablar de este tema es justamente hacer una referencia específica a las implicancias y la importancia del cambio climático. Esta presentación que tengo aquí de alguna manera nos va a servir para poder ir ilustrando un poco las respuestas. Mira, con respecto a qué es el cambio climático, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que el cambio climático hoy es visto como uno de los mayores riesgos globales. Este gráfico me parece muy interesante. Básicamente lo que muestra son cuáles son las amenazas que mayor ocurrencia pueden tener de acuerdo a una encuesta que hace el World Economic Forum. Y más allá de las amenazas individuales, lo que se ve muy claramente es cómo se va enverdeciendo y cómo en realidad el cambio climático acarrea las 5 principales amenazas en el último año y una porción muy importante en el año anterior. Entonces vamos viendo cómo esa transición de las probabilidades de riesgos cada vez más van hacia el lado del cambio climático. En la siguiente diapositiva, lo que podemos indicar es un poco que el cambio climático tiene unas características únicas con respecto a otros riesgos.
porque obviamente varía de acuerdo a la geografía y a las actividades de cada una de las compañías. Los horizontes son más largos y los efectos son mucho más perdurables. Por otro lado, todos sabemos, el cambio climático tiene en sí una naturaleza novedosa e incierta. Todavía estamos tratando de entenderlo y la magnitud de estos riesgos cambian y no existe una dinámica lineal, es decir, no podemos trazar una tendencia en parte al pasado. Todo eso hace muy difícil medir estos riesgos y lo que lo complica todavía más es que dentro de lo que es el mundo del cambio climático existe una relación de distintas variables que son muy complejas y los efectos son sistémicos. Eso quiere decir, afecta a todos, afecta a lo largo de todas las actividades y obviamente hoy vamos a hablar mucho del sector financiero, no deja de estar de lado. En la siguiente diapositiva podemos hablar justamente sobre los dos tipos de riesgos a los cuales está afectado todos los participantes y el sistema financiero. La creación del TCFD está justamente muy ligada a mejorar la comprensión de los inversionistas y de los bancos en torno de los impactos positivos y negativos, porque también hay oportunidades, que el cambio climático tiene en las corporaciones y así como obviamente como consecuencia en el sistema financiero global. Por eso, lo primero que se necesitó fue identificar los tipos de riesgos que derivan del cambio climático hacia las empresas. Y estos son básicamente dos tipos de riesgos, los riesgos físicos y los riesgos de transición, como se ven aquí en esta diapositiva. El primero, vamos a verlo un poco más en detalle en la siguiente diapositiva, pero por ahora es bueno comentar que el primero es el derivado de los desastres naturales, que pueden variar en impacto de acuerdo a la intensidad y a la recurrencia, es decir, los riesgos físicos. Y el segundo tiene que ver con los riesgos que están asociados a los cambios que hay en el proceso de adaptación de una economía tradicional a una economía que es baja en carbono. También estos son conocidos como los riesgos de transición y son, digamos, estos últimos son particularmente importantes porque pueden generar grandes pérdidas en el valor de los activos derivados de cambios de políticas, regulaciones, cambios tecnológicos o la demanda de los consumidores. En la siguiente diapositiva tenemos más aclarado cuáles son estos dos tipos de cambios, los físicos y los de transición. Dentro de los físicos, donde el impacto está en el valor de los activos financieros como resultado de eventos climáticos, tenemos dos tipos de eventos. Los crónicos, los que ocurren en forma consistente, como puede ser la erosión costera, la suba del nivel del mar, la suba de las temperaturas promedios, los cambios de los patrones de lluvias, las sequías, y los agudos, los que ocurren puntualmente y tienen efectos devastadores, como pueden ser las tormentas de granizo, los movimientos de masas de tierra, las tormentas de viento, los incendios, los huracanes. Del lado de los impactos de transición, los impactos financieros surgen de justamente estos ajustes que hay que hacer hacia una economía baja en carbono. Uno de ellos son los cambios políticos y legales, es decir, las acciones que se realizan alrededor del clima. Esto puede ser, por ejemplo, la imposición de impuestos a las emisiones de carbono o las restricciones a la emisión de estos gases de invernadero. Desde el lado de la tecnología, puede surgir una disrupción en el mercado por parte de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, como hoy ya lo estamos viendo todos los días, las innovaciones en las baterías de almacenamiento de energía y las tecnologías de captura directa de las emisiones en el aire. Los otros riesgos de transición son, por ejemplo, los riesgos de mercados, y esto tiene que ver con lo que mencionaba recién, los cambios de preferencias en el público, que cada vez más, y esto es un tema que es especialmente relevante con las nuevas generaciones, buscan que los negocios vayan hacia negocios verdes. Entonces, esto afecta también el sentimiento de los inversionistas y sus fondos de inversión, porque sus clientes también esperan un vuelco de las inversiones hacia la economía verdes. O, por ejemplo, también los patrones de conducta.
Yo comentaba que mi vida antes de la pandemia era arriba de un avión y para mí era muy difícil llevar adelante negocios si no me subía al avión, viajaba y veía estos temas personalmente. Hoy puedo en un mismo día trabajar con Asia, con Latinoamérica, desde la comodidad de este sillón. Pero a su vez, más allá de que esto es una circunstancia que hoy está muy atada a la pandemia, la realidad es que cada vez más las compañías van a empezar a contemplar el efecto en las emisiones de las actividades. Y yo como un gran viajador he sido culpable de justamente utilizar muchos instrumentos que generan muchas emisiones como los aviones. Finalmente está el tema de la reputación. Es decir, hay una preocupación creciente a expresiones negativas y esto afecta temas puntuales como por ejemplo la atracción o la retención de empleados en una empresa, pero también tiene que ver con posibilidades de acciones legales. Hay un fondo de pensiones australiano, por ejemplo, que recibió una demanda porque la asignación de sus inversiones afectaban al clima. Todo esto tiene que ver hoy entonces con el universo que tanto empresas como instituciones financieras tienen que navegar. En la siguiente diapositiva podemos ver justamente cómo estos riesgos exponen tanto a las compañías como a los inversionistas a impactos financieros. Entonces, por ejemplo, un riesgo operacional debido a un riesgo físico crónico incide en los costos de la interrupción o contingencias en el negocio. Por ejemplo, una fábrica que deja de funcionar. Los activos que pueden ser dañados por riesgos físicos agudos, como puede ser un huracán, genera un costo creciente en el mantenimiento y en las reparaciones. También tienen un costo en las pólizas de seguros para cubrir estos riesgos. Por otro lado, las políticas relacionadas al clima, como por ejemplo lo que mencionábamos recién, los impuestos a las emisiones del carbono, tiene un impacto directo en la rentabilidad de una empresa que, al tener que pagar estos impuestos por sus emisiones. Otra cosa importante son los activos varados por las regulaciones. Es decir, las empresas hoy cuentan con una serie de activos que están asociados con la economía actual. Por ejemplo, fuentes de energía o ciertos activos que están atados a una economía más marrón como la que tenemos hoy. Pero los cambios de tendencia van a generar que muchos de estos activos dejen de tener su utilidad y se van a convertir justamente en activos varados y eso va a incidir en el coste, en el valor de estos activos que hoy en los estados contables de las empresas están valuados a lo que es la realidad de una economía más marrón. Y finalmente, otra vez, el tema de los cambios de preferencias del público y eso incide en que las compañías tienen que hacer ciertos ajustes y obviamente eso genera ciertos cambios para poder ajustarse a alternativas más bajas en carbono. La siguiente diapositiva muestra un gráfico que probablemente hayan visto en algún momento, que son las distintas trayectorias en materia de emisiones de dióxido de carbono. Esto se habla mucho cuando se habla del Acuerdo de París, los distintos escenarios futuros. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar los 4 escenarios, uno donde las cosas siguen como han estado hasta ahora, sin ningún tipo de acción, y donde se espera que entonces para fin de este siglo haya un aumento de 4 grados en la temperatura promedio. Una donde las entidades que adhirieron a los acuerdos de París y han hecho compromisos, cumplen con esos compromisos, y 2 escenarios donde en realidad se toma una acción mucho más relevante y entonces la suba de la temperatura promedio es menor. Cuando hablamos de riesgos físicos y de riesgos de transición, probablemente en los 2 peores escenarios es donde la mayor cantidad de los escenarios sean los físicos, porque son justamente escenarios más marrones. Y en un escenario donde la economía y los participantes toman una posición muy agresiva en términos de reducir, seguramente va a haber una ocurrencia mucho mayor de los riesgos de transición como consecuencia de este ajuste. Ahora, no es solamente riesgos, y el TCFD justamente no habla solamente de riesgos, sino que habla de riesgos y oportunidades relacionadas al cambio climático.
Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que esta transición hacia carbono cero crea también nuevas oportunidades para las compañías y para las entidades financieras. Por un lado tenemos las fuentes de generación, almacenamiento y las redes que apoyen a las energías renovables, las nuevas tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Muchas entidades, para cumplir con sus compromisos de llegar a carbono cero, no solamente tienen que reducir sus emisiones, sino también van a tener que invertir en tecnologías que capturen el carbono y lo almacenen de alguna manera. Entonces, todas las mejoras en almacenamiento y recuperación de estos gases van a ser oportunidades para también, obviamente, el sector financiero dar el capital necesario. Donde creo que más vemos en el día a día las oportunidades es en el mundo de los vehículos. Los Teslas y futuras empresas que van a aprovechar estas oportunidades, inclusive las automotrices tradicionales, en la elaboración de equipamiento que apoye estos vehículos eléctricos, en la elaboración de baterías. Inclusive hoy uno de los grandes impulsores de los vehículos eléctricos es las nuevas tecnologías que van incluyendo, reemplazando al litio y al cobalto, que han sido las fuentes utilizadas hasta ahora, y obviamente la utilización de semiconductores. Otro tema muy importante en materia de hidrógeno, de fuentes de combustibles, es el uso del hidrógeno, que básicamente en su combustión genera simplemente agua como resultado. Y esto permite una gran oportunidad en dos formas de generar hidrógeno: las formas verdes, que utilizan las energías renovables, el sol, el viento, para generar el hidrógeno, y lo que se llama como hidrógeno azul, que utiliza fuentes sí contaminantes, como puede ser el gas, para generar este hidrógeno. Las oportunidades surgen justamente en materia de las tecnologías necesarias, la elaboración de celdas y la elaboración de electrolizadores para generar este hidrógeno a partir de otras fuentes. Y finalmente está el área de biocombustibles, la utilización justamente de otros medios de combustión que ya hoy forman parte muchas veces de una mezcla con los combustibles tradicionales. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a ver que cuando hablamos de riesgo climático, en una empresa hay como una combinación en términos de un marco bien amplio en materia de cómo incide en la empresa. Incide, por un lado, en parte con sus políticas de responsabilidad social empresaria, pero también incide justamente en la gestión de riesgos. Y en muchos casos hay una combinación en ambos. Este gráfico muestra hacia la izquierda los aspectos que tienen que ver con la responsabilidad social empresaria. Es decir, cuál es la contribución de cada una de las instituciones al cambio climático, y eso incide en políticas ambientales, sociales y gubernamentales, acuerdos pro clima, impactos en el hábitat y demás. Por el lado de los riesgos, lo que se mide es cuál es el impacto de este cambio climático en los negocios de mi institución. Y entonces ahí ingresa una gestión de riesgos donde se involucra el clima y la gobernanza, el análisis de escenarios en las estrategias y en la manera que se gestionan los riesgos en forma total de la empresa. El foco del TCFD está más volcado del lado de los riesgos, evidentemente, y donde hay básicamente una coincidencia de estos dos campos es en la emisión de las huellas de carbono y al financiamiento, en el caso de las entidades financieras, al financiamiento de estas emisiones, donde existe justamente un solapamiento un poco de las dos dimensiones en las que trabaja el clima. Esto, de alguna manera, Marius, es un contexto general que de alguna manera implica cuál es la dimensión y cuáles son las implicancias y riesgos y complejidades que involucra el cambio climático. Espero que eso haya respondido tu primera pregunta. Sí, Pablo, por supuesto. Muchas gracias. La verdad, esa es una explicación muy clara para nuestra
audiencia de cuáles son las implicaciones del cambio climático en el planeta, en las personas, como mencionas al principio que esto nos involucra y nos impacta a todos, ¿no? Y es un tema también de largo plazo. Entonces, gracias por esta explicación del cambio climático, de qué son los riesgos climáticos. Y ahora me gustaría pasar a que nos expliques por qué estos riesgos, y bueno, también, como bien mencionas, oportunidades, ¿no? Aunque el marco del TCFD se enfoque más en riesgos, hay que hablar de oportunidades. ¿Por qué estos riesgos son importantes para los bancos y para los inversionistas? Esta relación más precisa con el sector financiero. Bueno, mira, Marius, como decíamos, en realidad una de las características del cambio climático justamente es que genera un riesgo sistémico en toda la economía y obviamente si afecta a la economía va a afectar al sector financiero. Uno de los impactos puede ser, por ejemplo, en que aparezcan unas tecnologías o la reducción enorme de costos de nuevas fuentes de energía, o cambios donde los mismos consumidores aportan a la red o cambios tecnológicos. El problema es que por tan bienvenido como puede ser eso, esas nuevas tecnologías y reducciones de costos y obviamente el efecto en el clima, una transición repentina que nos aleje de los combustibles que venimos utilizando puede dañar a una economía, especialmente economías que están, bueno, México, están muy atadas a las fuentes de energía tradicionales. Y por otro lado puede haber un problema en materia de acceso. Si estas fuentes nuevas de energía tienen una restricción en la oferta y entonces automáticamente afectan el costo. Entonces hay que tener muy presente que esto es un viaje en el cual la migración hacia nuevas tecnologías tiene que realizarse teniendo en cuenta muchos factores en forma simultánea. Una transición automática donde después no se tiene acceso va a incidir en los costos y obviamente va a incidir en los costos de las empresas, en las rentabilidades de las empresas y evidentemente las rentabilidades de los inversionistas, en los rendimientos de las AFORES y obviamente en el bolsillo de cada uno. Entonces es muy importante analizar esto desde un espectro general. El otro problema puede tener lo que mencionábamos antes, ¿no? La revaluación de los activos que están atados hoy al carbono. Entonces, un activo que automáticamente pasa a ser obsoleto porque hay unas nuevas tecnologías, automáticamente va a perder valor. Y muchos de esos activos están financiados por deuda que los bancos les prestan o por activos atados a inversiones que tienen los inversionistas en cartera. Entonces, eso evidentemente puede generar un efecto en las entidades financieras y en el sistema financiero en general. Obviamente, esto es probablemente donde lo vemos más claro, catástrofes naturales, o sea, un terremoto como el que ha vivido México en más de una oportunidad, pero en este caso relacionadas al cambio climático, puede tener generar un enorme aumento en las deudas y por otro lado en los pasivos de las aseguradoras y reaseguradoras. Hay un ejemplo muy interesante en los Estados Unidos, una aseguradora quebró porque tuvo que hacer frente a un montón de pólizas atadas a riesgos de incendio cuando se generaron grandes incendios. No me cabe duda que el año pasado en Australia todas las empresas de seguros que tenían pólizas afectadas a toda esa enorme cantidad de tierra que se quemó han tenido una incidencia muy grande en cubrir con todas esas pólizas. Todo eso obviamente tiene una gran incidencia también en el sector, no solamente en las entidades financieras como puntuales, como puede ser una aseguradora o una reaseguradora, sino también en el sistema financiero. Ahora bien, ahora esto es en líneas generales. En la siguiente diapositiva podemos ver algunos ejemplos sobre cómo los bancos están tomando acciones mitigantes para alinear sus carteras con el Acuerdo de París. En este gráfico que ven ahí, vamos de las que tienen tal vez la menor incidencia para cumplir estos acuerdos de París a las que más incidencia tienen. La primera, y es la que generalmente es el más utilizado por los bancos, es simplemente excluir
en forma general o en forma parcial nuevos préstamos a cualquier contraparte que genera alta emisión. Por ejemplo, el carbón, petróleo, gas, en algunos otros países, por ejemplo, la exploración en el Ártico. Como decía, es probablemente el enfoque más utilizado, es definitivamente el enfoque más utilizado, pero para el banco se pierde una oportunidad, que es la de involucrarse con los clientes, asesorarlos y financiar esta transición hacia soluciones más bajas en carbono. La siguiente es el incluir el riesgo climático en el proceso con el cual un banco evalúa en forma crediticia a una contraparte. Entonces ahí es donde consideran los riesgos que mencionábamos antes, los físicos y de transición de cada una de las contrapartes, como un dato directo en la evaluación del riesgo de crédito de ese cliente. El riesgo de transición penaliza, por un lado, a los sectores con mayores emisiones, mientras que el físico penaliza a las firmas que no tomaron los pasos necesarios para incrementar su resistencia, su resiliencia a las implicancias del cambio climático. Luego está algunos procesos donde se escala la asignación que el capital asigna en forma interna y los costos que asigna en forma interna. Entonces, por ejemplo, se le asigna un beneficio interno al fondeo, a financiar activos verdes, y se hace un ajuste negativo al fondeo de activos marrones. Entonces, esta asignación interna de capital o de costos de fondeo muchas veces se utiliza como una herramienta para beneficiar o penalizar cuál es la actitud del banco en la aplicación, en la utilización de sus préstamos. Probablemente la que más, seguramente, la que más incidencia tiene y que está probablemente mucho más alineada con lo que plantea el TCFD, es la medición, monitoreo y el reporte de cuál es la intensidad de la emisión de los activos en las carteras de cada entidad financiera, en este caso los bancos. Entonces, esta medición y por otro lado la proyección a futuro de la intensidad de los gases de efecto invernadero de la cartera, en base a los compromisos de transición de las contrapartes, básicamente de los dueños de las empresas en las cuales se invierten. La medición se hace tanto actual como se proyecta de acuerdo a estos compromisos. Entonces, este perfil a futuro se monitorea contra cuáles son los objetivos internos del banco y el alineamiento con el Acuerdo de París y los compromisos del banco. Y probablemente se va a utilizar mucho para apoyar divulgaciones mucho más avanzadas en materia de manejo de riesgos. Esta visión de alineamiento y de riesgo son distintas, pero muchos bancos utilizan ambas. Esto no es solamente relevante para los bancos. Si vamos a los inversionistas, y les pido pasar a la diapositiva siguiente, es el tema del cambio climático se está convirtiendo, y lo han declarado entidades globales como BlackRock en forma muy enfática, cada vez más es uno de los principales puntos en la agenda de los inversionistas, tanto en la toma de decisiones, como en sus procesos, como en su involucramiento como accionistas en las relaciones con las empresas en las que invierten. ¿Y por qué es importante el cambio climático para los inversionistas? Bueno, obviamente el cambio climático va a tener impactos tanto físicos como económicos en muchos aspectos de la actividad humana. Como comentábamos, es un problema sistémico. El cambio climático afecta a todos los activos y a todos los sectores, y evidentemente a todas las empresas que invierten en ellos. Entonces va a afectar los retornos de las carteras, la evaluación de los activos que tienen en esa cartera, y por otro lado va a afectar los procesos de la asignación de los dueños de activos. Cuando hablo de dueños de activos hablo, por ejemplo, de los fondos de pensión, de las AMAFORES, con las carteras en las que invierten, ya sea a nivel local o global. Pero también se presentan oportunidades de inversión para todos estos inversionistas. Se pronostica, el IPCC pronostica que hay una necesidad para esta transición de inversiones tanto públicas o privadas o mixtas, nuevas, que deben crecer a unos 2.400 o 2,4 billones, es decir, 2,4 millones de millones anuales
para el 2035. Es decir, ese es un 2,5 del Producto Bruto Global, de lo que se produce como economía todo el planeta. ¿En qué ayuda en este contexto las recomendaciones del TCFD? Por un lado, en la gestión de riesgos, porque permite hacer una mejor evaluación de los riesgos relacionados al clima de las compañías, sus proveedores y competidores. Es interesante porque cuando se habla de analizar el riesgo de una compañía, no es solamente esa compañía, sino que todos sus proveedores, toda su cadena de valor, inclusive compañías pequeñas, y obviamente en términos relativos con sus competidores. Por otro lado, las decisiones de asignación de capital, de inversiones, van a estar mejor informadas porque va a haber muchos más datos para justamente hacer una buena evaluación de riesgos y hacer una toma de decisiones sobre dónde se asigna el capital. Por eso quienes hagan los deberes y hagan esta información van a tener mayor acceso a financiamiento para financiar esta transición. Y finalmente, en materia de planeamiento estratégico, es decir, nos permite tener una estrategia que contemple los riesgos y las exposiciones de una empresa y los efectos en los resultados y en los costos, tanto a corto como mediano como largo plazo. Por eso es que, si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que no solamente los inversionistas están incorporando esto en sus procesos, sino también, como decía, en su involucramiento como accionistas. Y para hacerlo más efectivo y hacer los esfuerzos más eficientes, se han agrupado. Y aquí vemos 5 ejemplos de coaliciones de inversionistas. La Climate 100 Plus es una iniciativa que apunta a influenciar a los mayores emisores de gases de efectos invernaderos para que tomen las medidas necesarias para reducirlos. El Net Zero Target Owners Alliance es una coalición de 27 inversionistas institucionales, amafores, fondos de pensión, fondos de inversión, que trabajan en base a compromisos para una transición de sus carteras hacia emisiones netas cero de gases de efectos invernaderos para el 2050. Y evidentemente necesitan que las empresas en las que invierten hagan esta transición para poder cumplir con ese compromiso. El Principios de Inversión Responsable, PRI por sus términos en inglés, es una iniciativa de las Naciones Unidas con más de 3.200 administradoras de inversiones y dueños de activos que están enfocados en invertir en forma responsable. PRI les da una serie de apoyos, pero también una serie de compromisos que tienen que cumplir para incorporar los factores ambientales, sociales y gubernamentales en consideración. El siguiente es un compromiso de más de 240 administradores y dueños de activos para movilizar el financiamiento a oportunidades de transición de bajo carbono. Y el último tiene que ver con una coalición de cientos de inversionistas de impacto que trabajan justamente para apoyar el avance de las medidas y estrategias de impacto hacia lidiar con el cambio climático. Finalmente, creo que hasta ahí llegamos, Marius, un poco para dar un panorama de cómo afecta en líneas generales al sistema financiero y cómo tanto bancos como inversionistas se han ocupado del tema, lo están involucrando en sus procesos e inclusive cómo se están alineando para generar una influencia positiva. Tengan en cuenta que el sistema financiero en los días de hoy es puntualmente el gran catalizador de cambio. Los grandes cambios que en el pasado se veían imposibles, de la mano del poder de voto como accionistas y del poder de financiamiento de sus inversiones, están haciendo que los distintos participantes generen los cambios necesarios para poder ir avanzando. De alguna manera, como decíamos, actúan como catalizadores. Marius, así que ese es un poco el resumen de cómo afecta el sector financiero y qué ha hecho el sector financiero. Muchas gracias, Pablo. Creo que nos has explicado de manera muy clara por el lado de los bancos y de los inversionistas por qué es importante la existencia de estas recomendaciones de resultado de este grupo de trabajo que llamamos el TCFD por sus siglas en inglés,
Y además el alcance que ha tenido y a dónde ha llegado, ¿no? Hay mercados en donde ya es regulatorio en otros países y mercados del mundo reportar bajo los riesgos climáticos de las organizaciones bajo estas recomendaciones y que el sector financiero las utilice para tomar sus decisiones. Entonces, viendo la importancia de a dónde ha llegado el TCFD, me gustaría mucho que nos platicaras y para que conozca nuestra audiencia, ¿cómo es que se formó este grupo de trabajo? ¿Por qué se formó? O los antecedentes de todo esto. ¿Cómo llegamos a que existiera hoy un TCFD, unas recomendaciones para divulgar los riesgos climáticos como riesgos financieros? Buena pregunta, Marius. Buen momento para hacer esta pregunta, porque hasta ahora vimos justamente la significancia, las complejidades del riesgo climático y cómo afectan al sector financiero. Y esto obviamente preocupó a los grandes líderes mundiales que vieron las posibilidades de que estos riesgos climáticos generen efectos devastadores en las economías y en los sistemas financieros. Entonces, en ese contexto fue que los ministros de Hacienda y los presidentes de los bancos centrales, los gobernadores del G20, de las 20 principales economías, le pidieron a una entidad que es la Junta de Estabilidad Financiera, o FSB por sus siglas del inglés, se llama Financial Stability Board, que evaluara cómo el sector financiero podía tener en cuenta los aspectos climáticos. Y entonces, como respuesta a ese pedido, el FSB estableció el TCFD, que viene del inglés, Task Force on Climate Related Financial Disclosures, en el 2015. Y el objetivo era desarrollar recomendaciones para que tanto entidades como financieras como corporaciones hicieran un mejor reporte de los aspectos climáticos que, por un lado, permitiera promover decisiones mejor informadas en los procesos de inversión, de créditos, de seguros, pero por otro lado, le permita tener un mejor entendimiento de cuál es la exposición del sector financiero a los activos atados al carbón y, en consecuencia, cuál es la exposición del sistema financiero al riesgo climático. Y así fue que, si vamos a la siguiente diapositiva, sigamos a las dos diapositivas, creo que no pasamos la diapositiva anterior. Aquí, en este mapa creo que se ve muy bien que el grupo, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, a la del mapa. Entonces, el grupo de trabajo fue liderado por mi jefe, por Michael Bloomberg, e incluye miembros de todos los sectores de la industria y de geografías. Esto significa que hay, dentro de este grupo de trabajo, hay inversionistas, bancos, aseguradoras, empresas públicas, firmas de consultoría, calificadoras y otros expertos. En Latinoamérica contamos con 2 representantes y la Asociación de Bancos Mexicana tiene el privilegio de contar con uno de ellos, con Alan Gómez, con el que estamos trabajando en forma muy cercana en toda la región y en APEC para promover el TCFD. La otra es Denis Pavarina en Brasil. Este grupo entonces cuenta con 17 expertos financieros, 7 expertos no financieros, es decir, de empresas que tienen que reportar esta información, y otros 8 expertos. La siguiente diapositiva muestra un poco cómo fue el proceso para desarrollar estas recomendaciones que ha realizado el TCFD. El proceso de desarrollo de las recomendaciones consideró tanto los desafíos para quienes tienen que hacer estos reportes, como los beneficios que estos reportes traían a inversionistas, prestamistas y aseguradoras. Y realizaron una campaña con consultas públicas, consultas individuales y varios foros y eventos, y tomaron también elementos de otros marcos de reporte climáticos que ya existían, son varios, y lo que se buscó fue desarrollar un marco que tuviera, por un lado, como característica facilidad y utilidad para la toma de decisiones, que fuera fácil y que fuera útil para la toma de decisiones, pero que además se alinee y se complemente con los marcos que ya existen, porque sabemos que reportar genera gastos, genera cargas, y teníamos que tener en cuenta todos estos conceptos y tener cierta empatía en la materia de definir estas recomendaciones. El énfasis de las recomendaciones entonces fue dado en el reporte de los impactos financieros de los riesgos y oportunidades climáticas en una compañía.
Esto es una diferencia muy importante con lo que las empresas tradicionalmente vienen reportando en materia ambiental, social y gubernamental, que tiene que ver más donde se mide cuál es el impacto de una compañía en el ambiente y en la sociedad. ¿Se acuerdan de ese gráfico con los dos círculos, responsabilidad social y riesgos? En este caso el énfasis está más dado del lado de los riesgos. En la siguiente diapositiva vemos un poco cuál ha sido, muy brevemente, cuál ha sido la historia, cuál es la línea de tiempo que nos lleva a donde estamos hoy y cuál ha sido el camino del TCFD. Hay más de 1.900 compañías en el mundo que han expresado su apoyo al TCFD. Estas compañías representan una capitalización de mercado de 18 millones de dólares y instituciones financieras que son responsables por la inversión de más de 160 billones, otra vez, millones de dólares en activos. La realidad es que la mayoría de las empresas que han expresado estos apoyos están en Europa, alrededor de un 38%, en Asia y Oceanía un 36%, Norteamérica cuenta con un 20%, y lamentablemente en el Caribe y Centro y Sudamérica, así como también en el caso de África y Medio Oriente, la participación todavía es baja, alrededor de un 2,9% y el 1,8%. Por eso Alan Gómez y su servidor tenemos mucho trabajo por delante. Si ustedes están interesados en conocer cuáles son las compañías mexicanas que ya han expresado su apoyo al TCFD, también conocido como supporters, en la parte superior derecha de esta diapositiva aparece el vínculo, pero como es un poco complicado, yo lo que sugiero es que googleen TCFD, vayan al portal de la FSB, del Financial Stability Board, y ahí van a poder segmentarlos por país y otros criterios. La siguiente diapositiva muestra, ahora sí en forma geográfica, cómo están distribuidos estas 1.900 y más de organizaciones en 78 países. La intensidad del color azul representa de alguna manera el número de organizaciones y la medida está un poco en la leyenda que aparece abajo a la izquierda. Más de 110 reguladores y entidades de gobierno en todo el mundo ya han coincidido en impulsar el TCFD, o sea, países que han sido supporters. Esto incluye a los gobiernos de Bélgica, de Canadá, de Chile, Dinamarca, Francia, Japón, Suecia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. También los bancos centrales y supervisores de todo el mundo, a través de la red para enverdecer el sistema financiero, también conocido como NGFS, uno de los fundadores justamente es el Banco de México, han impulsado a compañías que emiten deuda pública o acciones a divulgar en línea con las recomendaciones del TCFD. Por otro lado, el TCFD está viendo que varios gobiernos han ido transformando sus recomendaciones en políticas o guías para luego requerir que estas divulgaciones financieras relacionadas al clima sean trasladadas eventualmente a leyes y regulaciones, una vez que el mercado está en condiciones justamente de desarrollo de capacidades para poder cumplir con ellas. Dos ejemplos son la Comisión Europea, que incorporó estas recomendaciones en sus guías de reporte de información financiera relacionadas al clima para apoyar a las compañías en el proceso de divulgación. Y tal vez el caso más enfático es el caso de Nueva Zelanda, que el año pasado anunció que va a ser obligatoria la divulgación de información financiera relacionada al clima basadas en las recomendaciones del TCFD. Ese es un poco el camino, Marius, que el TCFD ha llevado adelante hasta el desarrollo en el 2015 de las recomendaciones, a partir del cual se ha dedicado a dar apoyo a las distintas instituciones y a colaborar con las instituciones que están promoviendo la incorporación y la adopción de estas recomendaciones por parte de empresas y entidades financieras. Muchas gracias, Pablo. La verdad es que nos has llevado de la mano a entender, para empezar, qué son los riesgos climáticos, ¿no? Riesgos y oportunidades que derivan del cambio climático, cómo impactan esto al planeta, a las personas, a las organizaciones y después ya específicamente al sector financiero, bancos
inversionistas, nos has contado cómo es que llegamos a esto, y a lo mejor ya creo que es momento que nos platiques cómo se ve este entregable de todo este proceso y de este grupo de trabajo. ¿Qué son las recomendaciones del TCFD? Sí, claro, Marius. Vamos a la siguiente diapositiva. Y recuerdan que uno de los temas que mencionábamos con respecto a el TCFD en términos de cómo difiere de los reportes tradicionales de ASG, de ambientales, sociales y de gobernanza, en términos de que tiene mucho más que ver con los riesgos y los impactos en la empresa. Entonces tiene mucho más que ver, en realidad, con la manera que una empresa organiza y administra su negocio en el día a día. Por eso es que las recomendaciones se basaron en 4 pilares que están justamente alineados con la manera que las organizaciones de todos los sectores y todas las jurisdicciones llevan adelante su negocio. El primero tiene que ver con la gobernanza, es decir, cómo la entidad se organiza para hacer frente a las decisiones necesarias y al reporte de los riesgos y las oportunidades relacionadas al clima. El segundo tiene que ver con la estrategia, tal vez uno de los desafíos más grandes es justamente determinar cuáles son los impactos reales y los potenciales que estos riesgos pueden tener en los negocios y definir una estrategia y una planificación por parte de la organización para hacer frente a estos escenarios. Finalmente, el siguiente es obviamente la gestión de riesgos, como comentábamos, es el gran foco del tema del TCFD. Entonces, la clave es definir procesos para que la organización identifique, evalúe y gestione estos riesgos relacionados con el clima y los integre dentro de la forma en que hoy ya está analizando otros tipos de riesgos, sino que no los analice en forma separada, sino los logre integrar como un elemento más dentro de lo que es el manejo de riesgos integral de la empresa. Y finalmente, lo que no se mide no se administra. La realidad es que es importante que las entidades definan y expliquen cuáles son las métricas y los objetivos que utilizan para evaluar y gestionar estos riesgos y las oportunidades también, y nos permitan ir viendo también cómo, en forma cuantitativa, estas empresas van avanzando hacia esas métricas y objetivos. Esos son entonces los 4 pilares sobre los cuales se basan las recomendaciones. En base a esos 4 pilares, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver cuáles son las 4 recomendaciones las recomendaciones puntuales para cada uno de esos 4 pilares. En materia de gobernanza, se pide que se explique entonces cuál es la gobernanza de la empresa para justamente definir, gestionar estos riesgos y oportunidades. Entonces se pide que se describa cuál es la función de la administración, digamos, del management, de las gerencias, a la hora de evaluar y gestionar estos riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Pero también explicar cuál es el control que el Consejo de Administración de la empresa tiene sobre justamente los riesgos y las oportunidades relacionados al clima, ¿no? En materia de la estrategia, se pide que las empresas describan cuáles son los riesgos y oportunidades que han identificado que son relevantes para la organización a corto, mediano y largo plazo. Después, que describan cuál es el impacto que ellos ven de estos riesgos y oportunidades sobre su negocio en particular y definir cuál es la estrategia y planificación acorde que realiza la organización. Y un tema que probablemente sea el más desafiante es describir en qué forma la estrategia de esta organización es resiliente, puede enfrentar estos distintos escenarios que veíamos hoy relacionados con el cambio de clima de 2 grados o menos. Entonces, para cada uno de estos escenarios que veíamos en un gráfico anterior, lo que se pide es que las empresas describan cómo es que su estrategia puede hacer frente y es resiliente, puede enfrentar de forma efectiva estos distintos escenarios. Esto ha sido lo más complicado hasta ahora.
De todas formas, el TCFD no pide que de un día para el otro reporten y divulguen toda esta información, sino que se entiende que esto es un viaje, es una travesía que todos estamos haciendo, todos estamos aprendiendo, y lo que sí se les pide a las empresas es que empiecen con algo, que empiecen, que digamos, que pongan las manos en la masa y empiecen a avanzar en las materias que ya pueden empezar a trabajar, como por ejemplo los temas de gobernanza. Estrategia siempre es el más complicado. Obviamente gestión de riesgos e integrar estos riesgos es también un tema desafío. Entonces se pide que se describa, que la empresa describa cuáles son entonces los procesos que han utilizado para identificar y evaluar estos riesgos, describir cuáles son los procesos que van a utilizar para gestionar estos riesgos que han identificado y después definir cómo estos riesgos, estos procesos de identificación y de gestión de estos riesgos se integran en el manejo de riesgos, en la gestión de riesgos integral de la organización. Y finalmente, en materia de métricas, se pide que se divulgue cuáles son las métricas que esta compañía utiliza para evaluar estos riesgos, para que puedan ser comparables, y obviamente que estas métricas estén acorde con el proceso de estrategias y gestión de riesgos que utilizan para otras cosas no climáticas. Como se tienen que integrar, tiene que haber cierta comunicación y operabilidad entre las métricas que utilicen para medir riesgos climáticos con los demás. Después se pide que divulguen las emisiones de efecto invernadero. En la industria se utilizan 3 tipos de informes sobre los alcances de la emisión. El alcance 1 es lo que emite la empresa, el alcance 2 es lo que emite sus proveedores y miembros digamos, elementos de toda la cadena de valor, y el tercero es el que utilizan, por ejemplo, los clientes y otras acciones relacionadas a las entidades a la entidad, pero no necesariamente a la cadena de valor. Y finalmente se pide que describan objetivos que utilizan para gestionar estos riesgos y nos piden que de alguna manera los vayamos midiendo y reportando sobre cuáles son entonces los avances con respecto a estos riesgos. Eso es entonces, en líneas generales, las recomendaciones. La manera que lo implementan va a ir variando, no hay una fórmula mágica, y de hecho hay muchas variables aquí que todavía están en un proceso de aprendizaje. Por eso es que, si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que el grupo de trabajo, una vez que lanzó estas recomendaciones y estos reportes recomendados que mencionábamos recién, empezó a trabajar en el apoyo a las entidades y a la industria en general para poder incorporar estas recomendaciones. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a ver entonces que, complementando estas recomendaciones y reportes, el TCFD desarrolló 2 tipos de guías. Una que incluye a todos los sectores, es relevante para todos los sectores. Entonces les da un contexto y una serie de sugerencias para empezar a implementar estas recomendaciones, sin importar de qué sector se traten. Y después desarrolló una segunda guía que está alineada con las industrias que se consideran son las que más emisiones generan. Entonces estas guías complementarias trabajan sobre el impacto y sobre recomendaciones específicas. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son estos sectores. Entonces, se trabajó dentro del sector financiero, en los bancos, las aseguradoras, los fondos de inversión y las AMAFORES, los fondos de pensión. Y dentro del sector no financiero, las que más emisiones generan: energía, transporte, materiales y edificios, y la industria agrícola y de alimentos y de productos forestales. Entonces, esa es la manera en que se han gestionado. El diagnóstico básicamente es que está haciendo el TCFD año a año, es de alguna manera ver cuáles son los efectos o las aplicaciones y los desafíos
que están teniendo estas recomendaciones en cada una de las jurisdicciones. Habíamos mencionado el tema de la línea de tiempo hace un tiempo y uno de los puntos mencionaba el caso de Japón. Japón es probablemente el país que más éxito ha tenido en que las empresas y las entidades financieras incorporen y adopten estas recomendaciones. Una de las, en mi opinión, características que han generado estos éxitos, más allá de temas culturales, es que organizaron lo que se llama un TCFD Consortium, un consorcio del TCFD, que de alguna manera ha dado un gran apoyo, ha generado varias guías, pero también ha logrado un enfoque inclusivo donde involucra a los inversionistas y a las empresas para que tengan un diálogo y los inversionistas les puedan explicar qué es lo que esperan en materia de reportes, qué información es relevante y es útil para la toma de decisiones, de manera tal de hacer una eficiencia en los recursos que las empresas tienen que utilizar para cumplir con estas recomendaciones. Y después han desarrollado una serie de foros de preparadoras, donde las mismas empresas se juntan y definen cuáles son los desafíos, los enfoques, y de alguna manera también se aseguran que están tomando un camino que de alguna manera la industria está utilizando en forma consensuada, y además, obviamente, al saber que sus competidoras están avanzando, los motivan a poder avanzar de manera propia. Esto es entonces las recomendaciones, Marius, y de alguna manera, en forma muy resumida, expliqué un poco cuáles son las acciones posteriores que el TCFD ha llevado adelante para colaborar con la industria en cumplir con estas recomendaciones, porque, como decíamos, esto es un viaje de largo plazo, todo un viaje en el que todos estamos a bordo, todos estamos haciendo aprendizajes y obviamente necesitamos ser conscientes de ellos, tanto a nivel de lo que se pretende de las empresas, que es que empiecen por lo menos, y en términos de regulación, para saber que la industria está preparada para cumplir con regulaciones. Pablo, muchas gracias por esta explicación tan completa sobre lo que significa esta importante labor que el TCFD realiza para contrarrestar el cambio climático y para aportar una herramienta para la adopción voluntaria para que las empresas proporcionen información al mercado para la toma de decisiones. Y bueno, tenemos alguna pregunta del público y muy poquitos minutos ya aquí, y me gustaría hacerte esta pregunta para poder responder a algo de lo que nos ha llegado del público. Nos preguntan que hay una urgente necesidad por invertir en proyectos, actividades y desarrollo tecnológico para poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. ¿Las iniciativas del TCFD ayudan de alguna forma a que haya más inversiones en este tipo de actividades? Definitivamente, Marius. Si recuerdas, habíamos hablado de un pronóstico de las necesidades para el 2050 y actualmente hay una necesidad enorme de financiamiento sostenible. Naciones Unidas, por ejemplo, identifica que se requieren cada año entre 5 y 7 millones de dólares al 2030 para alcanzar estos objetivos de desarrollo sustentable. Las recomendaciones del TCFD justamente contribuyen a que se tomen decisiones mejor informadas de dónde asignar capital. Como decíamos hoy, el que hace los deberes tiene más chances de recibir este financiamiento, este pool de financiamiento que es enorme. Hay muchísimos inversionistas que por presiones de sus clientes, por compromisos, están dispuestos a invertir. Es decir, las recomendaciones permiten que los inversionistas tengan una mejor información acerca de la intensidad de carbono de las empresas en las que invierten, los riesgos involucrados, y en base a eso ellos pueden establecer objetivos para reducir esa intensidad, invertir en proyectos y actividades sostenibles y por lo tanto reducir su exposición a los riesgos climáticos que comentábamos al principio de la presentación. En las recomendaciones del TCFD, en el segmento al que se refiere sobre oportunidades, justamente estamos hablando de esto, ¿no? Pablo, pues muchísimas gracias. La verdad es que nos has dado un recorrido muy informado, entendible. Eres sin duda un experto y una voz líder en América Latina en el tema de riesgos climáticos. Y te agradecemos mucho también desde el Comité de Sustentabilidad de la Asociación de Bancos
de México, junto con nuestro presidente Alan Gómez, estamos empujando todos los bancos mexicanos para aprender, para capacitarnos en este tema y para eventualmente ir integrando estas recomendaciones en nuestras decisiones de financiamiento y también en las organizaciones para que divulguen mejor los temas de riesgo climático. Gracias por este tiempo. Terminamos justo en tiempo, ya es la hora y les agradezco mucho a todas las personas que se han conectado a la Asociación de Bancos de México. A Pablo, sobre todo, muchísimas gracias por estar aquí. Pablo Casó, de Bloomberg. Y bueno, yo soy Marius Calvet, miembro del Comité de Sustentabilidad del ABM. Y les doy las gracias por esta sesión de Banca Explica. Hasta luego y buenos días. Chao, muchas gracias.